Buenos días, mis hermanos. Otra vez Dios nos ha concedido el privilegio de estar en este lugar y le damos gracias a Él por eso. Cada una de las cosas que hacemos aquí, cada uno de nosotros tenemos razones por las cuales estamos aquí, pero en el fondo hay una razón que mueve todas las cosas, es que Dios tiene un plan, y en su plan Él ha diseñado todos los detalles que suceden en este mundo. Él es el proveedor, Él es el sustentador de todas las cosas, y cuando la Biblia dice que Él es el sustentador, hace referencia a eso, que Él constantemente está haciendo que las cosas sean. Y nosotros, cuando tenemos la oportunidad de estar en lugares como estos y haciendo lo que estamos haciendo, eso es un privilegio de parte del Señor. Hay otros que pueden estar en unos contextos muy contrarios, diferentes a esto, y que lo que evidencia es que no hay ningún tipo de reconocimiento de Dios en la vida de esas personas, o que hay algún tipo de rebelión contra Dios y no toman el tiempo, no sacan el tiempo para hacer lo que nosotros estamos haciendo. Uno de los propósitos por los cuales nos reunimos es leer las Escrituras y analizar algunos de los textos que leemos, y eso es identificado en la Biblia como el alimento nuestro. Recordemos lo que dijo Cristo. Cristo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando leemos la palabra, las Escrituras, la Biblia, estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando estamos revisando, analizando, estudiando y explicando, estamos tratando de darle razón de ser en nuestro entendimiento lo que Dios ha dicho. Sin duda que las Escrituras, así como están y como la leemos, ella va por encima de las explicaciones que cualquier ser humano pueda dar de ella. Eso es lo que la Biblia identifica como la leche espiritual no adulterada. Por muy sabio que pueda ser el que expone las Escrituras, al dar algún tipo de explicación, sin duda que hay algún tipo de orientación personal, hay influencias por el ambiente, por cualquier tipo de cosa fuera de Dios, pero que al mismo tiempo nosotros reconocemos que el Espíritu Santo, que es el maestro de la iglesia, a pesar de los maestros humanos que puedan estar explicando, Él hace que cada persona que escuche su palabra y que escuche algún tipo de explicación pueda tener discernimiento sobre qué es lo que Dios está diciendo y quiere decir a los que están escuchando las Escrituras. Entonces vamos a disponernos, teniendo eso en mente, que vamos a ser expuestos a la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, Él está haciendo esa obra en nosotros permanentemente. Nosotros nos dispongamos, así como se presenta en las Escrituras el mandato de ser llenos del Espíritu, y así como se dice también que nosotros deberíamos recibir la palabra con mansedumbre. Entonces vamos a orar que Dios nos permita tener esas aptitudes necesarias para recibir la palabra que va a ser implantada. Padre amado, te doy gracias por permitirnos tener este lugar. Tú lo has concedido a este grupo, a esta congregación en esta ciudad. Tú has hecho posible que podamos estar aquí, que en medio de comodidad o de incomodidad, Señor, nos dispongamos para atender a tu palabra, para cantar himnos y alabanzas a ti, para expresar nuestra gratitud, para solicitar algunas cosas que creemos que tú deberías intervenir a nuestro favor, y eso lo hacemos con oraciones y peticiones. Y gracias porque también aquí leemos tu palabra y
nos concentramos en ella. Reconocemos que el Espíritu Santo es el maestro de la iglesia, por lo tanto solicitamos que Él venga a instruir su iglesia, que Él venga a dar claridad de su palabra, y pedimos que Él haga sensible nuestro oído, nuestro corazón para recibir tu palabra con mansedumbre. Pedimos esto dándote gracias. Amén. Bien, mis hermanos, volvemos al libro de los Hechos y continuamos con la exposición que venimos haciendo. Entramos ahora al capítulo 9 y aquí comentamos a una historia relacionada con el apóstol Pablo, que es identificado primeramente como Saulo. Lo que vamos a hacer hoy es leer una serie de versículos que están relacionados con la conversión del apóstol Pablo o con la conversión de Saulo. Y vamos a mirar como el tema es fundamental en el estudio de las Escrituras, tanto del Nuevo Testamento como el libro de los Hechos, lo que es la vida del apóstol Pablo. Y como entramos aquí, siguiendo la secuencia de los capítulos, al capítulo 9, aquí va a hablar de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Y de ahí en adelante, esta misma información, con algunas variaciones, van a ser retomadas en este mismo libro, de manera fundamental en el capítulo 22, después en el capítulo 26. Esto va a ser retomado por el mismo apóstol Pablo en algunas de sus cartas. Cuando él habla a los filipenses, cuando habla a los gálatas, cuando habla a los corintios y a otros, cuando habla a los creyentes que están en Éfeso, a través de Timoteo, él hace referencia a este evento que se da aquí en estos versículos, los versículos 1 al versículo 19 del capítulo 9. Por lo tanto, eso indica que la manera reiterada en que el Espíritu Santo está trayendo a colación esta información, eso indica que es algo fundamental en la estructura de la iglesia. La información del encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Y eso va a dar una serie de enseñanzas en cuanto a lo que es el proceso salvífico que Dios está haciendo permanentemente con cada uno de aquellos que Él ha escogido para salvación. Y como ahí lo vamos a ver en los eventos. Pero yo hoy lo que quiero es más que todo leer, es posible que me detengan algunos detallitos, pero más que todo leer todos los textos que alimentan o que amplían lo que está dicho aquí en estos 17 versículos. Y para que nosotros después, cuando entremos con detalles o con algunos detalles en la exposición de los versículos, ya tengamos un contexto general. Entonces, comienzo diciendo algunas cosas en el contexto global de lo que es la vida del apóstol Pablo. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo es identificado primeramente como Saulo y después es identificado como Pablo. Eran dos nombres que tenía, no fue que se le cambió el nombre, era que tenían dos nombres, porque él era judío y también era ciudadano romano. Entonces tenía un nombre hebreo y tenía un nombre latín. Y él, en el que él comienza a ser mencionado en el capítulo 7 de Hechos, después en el capítulo 8 se menciona, y luego aquí con más detalles en el capítulo 9. Es mencionado como Saulo hasta el capítulo 13, cuando él comienza su primer viaje misionero, y en el versículo 9 va a decir entonces Saulo, que también es Pablo. Entonces, Saulo, que también es, no es que se le cambie el nombre, Pablo, que también es, Saulo, que también es Pablo. Pero aquí es identificado o definido como está en un contexto mayormente judío, como lo que estamos diciendo, la información que está en estos primeros capítulos eso es el colectivo mayor es judío. Entonces ahí se usa más el término o el nombre que está asociado con su nacionalidad judía o israelita. Y después del versículo del capítulo 13 va a ser entonces identificado como Pablo y va a ser mencionado más adelante como Saulo
pero haciendo referencia a esto que sucede aquí cuando él está relatando: yo estaba en tal parte y Cristo se apareció y me dijo, Saulo, Saulo, y allá se nombra como Saulo para hacer referencia de este evento que está aquí. Entonces eso también para que lo tengamos ahí en cuenta, y que cuando se usa el nombre Saulo en su contexto, pues ayuda a entender que está en un contexto judío mayormente y tiene una relevancia bastante grande en ese contexto. Después va a usar el nombre Pablo. En el libro de los Hechos se relata una serie de información en cuanto al carácter, en cuanto a los antecedentes del apóstol Pablo o de Saulo, y se dan detalles de su carácter, su característica, cómo era él, qué era lo que él hacía, a qué se dedicaba. Entonces se dan todo ese tipo de información para después hacer relevante su conversión. ¿Por qué es tan importante y por qué Dios detalla tanto en cuanto a eso? Y por qué el apóstol Pablo, aún con todo eso, él va a decir, él mismo dice: yo soy el primero entre los pecadores. Pero precisamente Dios me llamó por ser el primero entre los pecadores, para que yo sea ejemplo de los que han de creer para vida eterna. Y ahí, en ese contexto, entonces vamos a ver al apóstol Pablo haciendo más referencia después en sus cartas a su condición como un perseguidor, a su condición como una persona que padeció por ser creyente o por estar llevando el nombre de Cristo, porque eso fue lo que Cristo le dijo: yo le voy a mostrar todo lo que ha de padecer por causa de mi nombre. Y eso es ubicado en el Nuevo Testamento como un ejemplo, como un modelo para cualquier creyente. Y en eso quiero que nos ubiquemos, que haya claridad en todo el proceso que Dios hizo en la vida del apóstol Pablo para darle salvación, siendo él lo que él fue, y que después en su contexto de vida, cuando él estaba ejerciendo el ministerio, él hace más referencia a todo ese desastre de vida que él tenía, para comunicarles a otros que Dios puede salvarlo, no importa en qué condición se encuentre cualquier persona. Pero que al mismo tiempo, la persona que ha pasado por ese proceso salvífico tiene la responsabilidad de ser testigo, dar testimonio de dónde lo sacó el Señor, qué fue lo que el Señor hizo para darle a él la vida eterna. Y eso es lo que el apóstol presenta. Y cuando estamos diciendo que eso es reiterado en el Nuevo Testamento, es porque es algo fundamental para que nosotros tengamos claridad sobre cómo y qué es la salvación, y que hay cosas que evidencian que la persona es salva. Y en la vida de Pablo eso va a ser muy claro. Bien. La otra cosa que quiero, antes de entrar a la lectura que dije que voy a hacer, hay 3 conversiones muy relevantes en el libro de los Hechos. Hay 3 conversiones. Una aparece en el capítulo 8, otra aparece aquí en el capítulo 9 y la otra aparece en el capítulo 10. Y en ese proceso, ahí aparece primero la conversión del eunuco, después aparece ahora la conversión de Saulo, Pablo, y después va a aparecer la conversión de Cornelio. Son 3 conversiones fundamentales. Y lo que quiero que veamos aquí, lo que es relevante, es que cuando Dios decidió, llegó el momento de salvar al eunuco, él llamó a Felipe. Y se acuerdan, Felipe era uno de los 7 que habían sido escogidos para administrar las cosas de la alimentación de las viudas. Y el texto dice que un ángel le dijo a Felipe: váyase por el camino que va para el desierto a tal lugar. Cuando Felipe está por allá, el Espíritu le dice a Felipe: acércate a ese carro. Y ahí se da la cosa. Entonces, un ángel primero le habla a Felipe, después el Espíritu le habla a Felipe de manera puntual. De alguna manera Dios llevó a Felipe a un lugar y lo acercó a determinada persona.
Y lo que quiero que tengamos aquí en la secuencia es que eso es un proceso en el cual Dios obra. Y en el lugar donde uno está es porque Dios está planificando. Lo único que uno está por otro lado. Pero ¿por qué me tiene Dios aquí y con esta persona? Eso es lo que hay que mirar. ¿Cuál es la razón? Porque a veces uno no quiere estar en ciertos lugares, pero es donde Dios lo tiene. Y la pregunta es, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo aquí? Y con fulano, con la persona con quien menos quisiera estar. Pero son cosas del Señor. Ahí vemos que Dios está haciendo el ejercicio de salvar a uno que viene de lo más recóndito de la tierra en su momento, porque eso era un etíope. Eso era casi lo último de la tierra en ese contexto, en África. Después en el capítulo, bueno, voy a entrar primero en el capítulo 10, el Espíritu le dice a Pedro que se fuera para tal lugar y se contactara con Cornelio. Entonces, ya para Cornelio, el Espíritu llama a un apóstol para que vaya y se acerque a Cornelio. Cornelio era un centurión romano, un gentil. Pero aquí, en el contexto de Hechos capítulo 9 y el contexto de la salvación de Saulo, Dios hace la cosa directamente. Es Cristo mismo que viene a decirle a Saulo esto. Y lo que quiero que tengamos ahí en mente es que cuando se da todo eso y toda la información que se da después, ambientando, porque aquí se dan unos detalles de lo que sucedió, pero los otros textos que vamos a estar leyendo dan argumentos de otros detalles que no se dan aquí. ¿A qué hora era? ¿Cuál era el propósito? Si lo vio o no lo vio, si escuchó. Hay otros detalles que se dan en otro contexto. Y una de las razones que se tiene pensado en todos esos detalles que se dan ahí del encuentro de Cristo o de Saulo con el Señor Jesús es para que al final Pablo fuera identificado como el apóstol Pablo, porque había unas razones para ser una persona considerada apóstol, y una era que tenía que haber visto al Señor y que tenía que haber sido instruido por él. Entonces, en otro contexto se van a dar razones de cómo hizo y qué es lo que estaba haciendo el Señor Jesucristo en ese momento, lo que le determinó, lo que le ordenó hacer. Y esto es argumentos que se tienen para decir que el apóstol número 12 es el apóstol Pablo. Pero después, más adelante, en la información que vamos a estar leyendo, nos vamos a dar cuenta de eso. Pero tengamos en mente que este es un caso muy especial, donde el Señor Jesucristo mismo en persona vino a hacer el trabajo de evangelizar al apóstol o a Pablo, quien era un judío y que era de esos judíos que estaba bien cimentado y era celoso de su religión, y en su celo él no quería nada ni con Jesús ni con los seguidores o los discípulos del Señor Jesús. Entonces, teniendo eso en mente, voy a leer, porque fue lo que dije que voy a hacer. Leo capítulo 9, versículo 1 al 19. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer.
Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pues entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ese es el relato primario de lo que es la conversión. Ahora voy a mirar los otros textos donde se dan algunos otros detalles con respecto a esto. Y como dije, para que cuando entremos en el análisis de los textos estemos contextualizados de otras cosas que no aparecen aquí, pero que están en los otros contextos. Antecedentes de lo que es el encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo. Y eso está relacionado porque los énfasis ahí están que revelan el carácter de Pablo, cómo era él en su celo por la religión judía. ¿Y por qué ese encuentro? ¿Por qué Cristo personalmente? ¿Por qué en ese lugar y en ese contexto? Bueno, estos son los antecedentes. Lo que recordemos, ya esto lo hemos estudiado, Hechos capítulo 7, versículo 54 hasta el capítulo 8, versículo 3. Dice, ahí está en la defensa de Esteban, que está declarando todos los detalles de lo que Cristo hizo y de lo que Dios hizo, planificó para salvar a los suyos. Y él está diciendo: ustedes lo crucificaron, ustedes han escuchado esto, pero no han prestado atención. Y viene aquí entonces, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y estoy subrayando ahí, enfatizando lo que está en rojo, para que se den el contexto donde estaba, que era un contexto donde los líderes judíos, los líderes religiosos, entre los cuales estaba Pablo, ellos había un ambiente de persecución. Ese era el contexto, los antecedentes del apóstol Pablo. En los peores momentos, en las situaciones más difíciles, y eso para que lo tengamos en cuenta, porque uno a veces piensa de ciertas personas uno ve el carácter maligno, malvado de ellos, no, pero la gracia de Dios alcanza al que sea, y uno considera que no, y por eso más adelante Ananías dice: oye, pero tú me estás hablando de Pablo, tú me estás hablando de este asesino, de este perseguidor, y en la percepción de uno piensa que de pronto Dios está o puede salvar a aquellos que tienen un corazón blanco, pero todos los corazones de cualquier impío están en una condición de perdido. Eso no tiene vuelta de hoja. Pero el contexto de donde Dios está sacando, Dios está llevando el autor humano aquí, que es Lucas, a que quede plasmado ahí, para que la iglesia reconozca que en esos contextos así Él obra. Cuando Él va a salvar a alguien, no importa en qué nivel de maldad esté esa persona, Él decide salvarlo y lo va a salvar. Y más adelante, pues, el que es salvo en ese sentido, pues tiene que mostrar la salvación por las obras.
Y dice que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí comienza, él está en ese grupo que está persiguiendo la iglesia. Entonces es parte de los antecedentes. En el capítulo 8, versículo 1 al 3 dice: y Saulo consentía en su muerte. Los antecedentes: en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, el contexto: hubo una gran persecución. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. O sea que la cosa estaba bastante difícil en ese sentido, y Pablo era uno de los promotores de las dificultades que se estaban presentando en medio de la iglesia. Y dice el versículo 3: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esos son los antecedentes, que es donde viene entonces el capítulo 9. Eso es lo que está. Ahora viene el apóstol Pablo, cuando él está relatando, está en su trabajo misionero. Él fue perseguido, él fue llevado a ciertos juicios en medio de judíos o en medio de algunos romanos, y en cada una de esas partes él daba defensa, y para hacer su defensa él apelaba a la conversión al evangelio, o a la conversión al Señor Jesucristo. Él apelaba a eso y daba detalles en esos contextos de defensa de qué era lo que había pasado, cómo habían pasado las cosas. Y en todos esos contextos, uno de los propósitos era que las personas que estaban ahí pudieran escuchar el evangelio. Y de ahí que eso se iba cumpliendo lo que Cristo le dijo allá en capítulo 19: yo voy a hacer que él vaya y lleve mi nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante todos los hijos de Israel. Y él lo llevó, se lo llevó a la cárcel para que le predicaran a los soldados, ahí encadenado con un soldado al lado, y de vez en cuando, cada 8 horas, cada 24 horas se lo cambiaba y le predicaba al otro, y estaba ante el centurión. Al centurión le predicaba si lo iban a llevar a un juicio ante un rey o cualquier persona. Él estaba predicando. Él veía las circunstancias y las condiciones que estaba con la sociedad. Dios me tiene aquí con un propósito con esa persona. Él no estaba pensando que estaba encadenado. No, oye, si aquí al lado tengo un soldado, yo voy a aprovechar para presentar el evangelio. Él no estaba angustiado ahí porque estaba encadenado. Y él en una parte dice: pero la palabra de Dios no está encadenada. Eso apelaba a él. Entonces, aquí él narra su encuentro ante unos judíos y comienza a dar el relato de lo que está ahí. Y esas personas, muchos fueron creyendo a través de eso. Dice el texto: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Y comienza a dar detalles de su carácter, su procedencia y otras cosas. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Ahí ustedes pueden ver que él está relatando lo que sucedió allá, pero ahí va a dar ciertos detalles más de su persona, de su conducta, de su carácter, y va a dar detalles de las personas que le dieron las cartas y que estaban promocionando o animando a hacer lo que él venía haciendo. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó
mucha luz del cielo. Ya aquí dice que eso fue al mediodía, allá no dice a qué hora fue, y dice que fue en pleno mediodía, cuando el sol está en su mayor fulgor, y ahí viene una luz que sobrepasa la luminosidad del sol, y eso hace referencia al mismo Señor Jesucristo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y bueno, en su momento entramos ahí, cuando dice ordenado que haga, eso habla de lo que es el plan que Dios tiene con todo mundo. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, aquí da un detalle de la personalidad de Ananías, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y esos son unos detalles muy especiales ahí. Conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca. Y eso está relacionado con las cartas que él después iba a escribir, porque Cristo mismo le iba dando qué era lo que iba a escribir, y de ahí que tenemos esas cartas comunicadas a través del apóstol Pablo. Versículo 15: porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Todo lo que tú has visto y oído, vas a dar testimonio de esto. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en toda la sinagoga a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo también estaba presente y consentí en su muerte y guardaba la ropa de los que le mataban. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Después, la defensa la hace otra vez en el capítulo 26, pero ya ante un rey romano. Entonces la defensa está presentando ante los judíos, ante los romanos, ante todo, y es otra vez la oportunidad de hablarle a todas esas personas de lo que es la salvación en Cristo. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa: me tengo por dichoso, rey, de que haya de defenderme hoy delante de ti en todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Y ahí comienza a dar detalles aún de su juventud, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Miren todos los detalles que va dando. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey, soy acusado por los judíos. ¿Qué? Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras.
Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, y aquí dice que caen todos, allá dice que cayó el sol. Por cierto, no se menciona que cayó de un caballo, dice que cayó. Oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido. Aquí habla de que se le apareció. Para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Todo lo que él está presentando ahí, está narrando, eso era muy fundamental en ese contexto, porque los mismos judíos viendo: oye, pero si este es un líder judío, mire, y él cree en esto, eso animaba a muchos a creer en el Evangelio, por la condición del apóstol Pablo. Versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí sigue la defensa, pero ese es todo el contexto. Y en la otras personas hablan de él. Por ejemplo, ahí en el capítulo 9 después, Bernabé, él cuenta y asocia el encuentro de Cristo y dice que literalmente lo vio. Los versículos 26 y 27 del capítulo 9 dice: cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Pablo, él defiende todo su apostolado haciendo referencia a que él se vio en persona con el Señor Jesucristo y que la obra salvífica en él fue hecha directamente por el Señor Jesucristo. Es lo mismo que lo hubiera hecho a través de otro, pero eso toma una relevancia en el contexto de hoy en día, y según lo que está escrito y las reiteradas veces en que eso se presenta, por los detalles que estamos diciendo del carácter de Pablo y su insistencia aún en morir, independientemente de qué cosa pudiera pasar, haciendo lo que Dios le mandó hacer. Él a los corintios dice: no soy apóstol, y está defendiendo ahí. No soy libre, y esta pregunta que viene: ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? En el capítulo 15 de 1 Corintios también, el versículo 8 dice: y al último, hablando de las apariciones de Cristo, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ante los filipenses él dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ante los Gálatas él dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Toda esa información es solamente la lectura, pero eso es para que nos ambientemos en cuanto a lo que es el carácter del apóstol Pablo, porque para el próximo domingo, si Dios permite, entonces vamos a entrar en los detalles, y es posible que volvamos a esos versículos de ahí para ir acotejando los detalles que acá están, pero que la relevancia que estamos diciendo que tiene esto es que Dios lo dice una y otra vez, que no importa cuál sea el carácter de las personas, Él, al que va a salvar, lo va a salvar. Después vamos a ver, cuando estemos en los detalles de eso, que Pablo tuvo muchas oportunidades. Pablo había escuchado, había visto. Por eso es que Cristo le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Que él le dice: oye, estás escuchando, estás viendo, mira que en realidad soy yo en esto, pero tú insistes en seguir persiguiendo. Y en el contexto, nosotros nos vamos a dar cuenta que cada una de las personas tiene la oportunidad de ser expuestas al Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas ante lo que Dios está presentando. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras propias resistencias. Pero cuando Dios está haciendo, y Dios de pronto en esta mañana pueda estar redarguyendo a cada uno a la resistencia que podamos tener, Él hace su trabajo y Él lo hace completo. Pero cuando uno es convencido, el apóstol Pablo dice: se me abrieron los ojos, y comienza la nueva vida, que después aquello que por lo cual él vivía para perseguir, murió siendo perseguido por aquello que él perseguía. El próximo domingo entramos en los detalles, si Dios así lo permite. Voy a orar. Padre amado, te doy gracias por tu palabra, por permitirnos leerla aquí, y rogamos que la obra del Espíritu Santo, como hemos pedido, Señor, se ejecute, se haya ejecutado en nosotros en esta hora, y que nosotros nos inclinemos ante ella según la necesidad que tenemos cada uno. Guíanos a hacer la aplicación correspondiente, cada uno en particular. En el nombre de Jesucristo. Amén.